investigación que abarca los procesos de tutoría en la educación básica, ¿verdad? Que va desde la educación inicial hasta la secundaria, porque pues son procesos educativos importantes para el desarrollo de nuestros niños en México. También, ¿verdad? Quiero comentarles que el tema de investigación que estamos realizando se ha hecho muy grande, es un proceso que aún está en muchos papeles. Tenemos 250 profesores entrevistados, más de 1000 niños a los que hemos estado acercándonos y un promedio de 400 padres de familia para preguntarles qué fue lo que pasó durante este año, casi 8 meses que tenemos de pandemia, en donde, bueno, la vida nos cambió radicalmente. La metodología que estamos utilizando es una metodología del método mosaico, que es una vinculación con aspectos teóricos, antropológicos, históricos, sociales y pedagógicos, en donde se estudia la percepción de la comunidad educativa respecto a los procesos educativos durante el primer año de pandemia por 3 fases a saber. La primera es la determinación de las unidades de análisis, la segunda es la observación extensiva de las prácticas de intervención y la interacción entre estructuras intra- y metagrupales para darlos a conocer. Por eso en este día solo lo que les voy a dar es una breve introducción y obviamente un fragmento de la investigación que estamos realizando. Y esta investigación pues da respuesta de alguna manera al propósito que se presentó, que se llama Primer Congreso de Tutoría en Puebla en el año 2021, y cuyo propósito tiene fortalecer los conocimientos y habilidades en las prácticas docentes de los tutores y maestros nobles del Estado de Puebla, a partir del intercambio reflexivo de experiencias con otros actores educativos de cara al reencuentro escolar. ¿Quiénes son los maestros nobles? Pues son aquellos jóvenes que apenas han salido de la escuela, que tendrán unos 3 años a la fecha, en donde estos compañeros, bueno, pues estaban incorporando en el proceso educativo ya muy serio del trabajo docente, y resulta que nos llega la pandemia y todos tienen que reestructurar muchos de los cambios que obviamente pues han tenido. La educación es un proceso que corresponde a una tarea en común. O sea, este concepto de corresponsabilidad que ha tenido tantísima fuerza en estos últimos años tiene que ver con mi participación como profesor, la participación del niño, la participación del padre y madre de familia. ¿Para qué? Para que juntos hagamos un mosaico de conocimientos y al mismo tiempo un mosaico de aprendizajes. Porque obviamente, siendo la familia el primer centro, el primer grupo de educación, bueno, se extiende como una gota que cae en el agua a todos los ambientes y a todos los niveles educativos. Y se necesita de ambas partes, tanto padres de familia como obviamente maestros. Se necesita que estemos en comunidad, en común unión para poder avanzar en el proceso educativo. Y obviamente conseguir con esto el desarrollo integral del niño, que es una meta a nivel mundial para que el niño realmente logre un proceso de calidad y obviamente en cantidad también de saberes que va a tener esta criatura para poder desempeñarse en el mundo que le espere. Entonces, una de las preguntas que se realizan en un primer momento es cómo el centro educativo. Quiero señalar, después de estudiar a muchos autores, uno ya sabe qué es un centro educativo, qué es la escuela, ¿no? Centro educativo tiene mucho que ver con la América Latina del Sur, que es precisamente donde estoy haciendo el postdoctorado, y así se le denomina, ¿no? Como el centro educativo, la escuela, con sus programas, maestros, padres de familia y alumno, han dado respuesta, obviamente, a este gran proceso que tiene que ver desde el acercamiento a la matemática, el acercamiento al español, que es nuestra lengua, español mexicano, ¿verdad?, que estamos hablando, y cómo este acercamiento logra la concreción en un grado académico, en un nivel académico que tiene que ver con la primaria, la secundaria y la preparatoria e incluso el preescolar. Y obviamente en la Subsecretaría de Educación Obligatoria, que es lo que nos ocupa. Y por el otro lado, cómo lograr el trabajo colaborativo con padres de familia para el encuentro educativo. Aquí quiero hacer una moción. El concepto de encuentro tiene que ver con Heidegger y con Martin Buber, que son autores que obviamente pues yo manejo desde hace mucho tiempo, donde señalan que un encuentro puede liberar a la persona o puede esclavizarla. Hay encuentros que nos hacen trascendentes y hay encuentros que también nos permiten esclavizarnos en condiciones particulares. Cuando este encuentro no se da con esta fuerza de continuar con los procesos, el chico se queda, ¿verdad?, como traumatizado y no avanza en el proceso educativo. Y esto también va para la familia.
porque hoy dar respuesta al proceso escolar es un reto en las condiciones ondulantes en las que vivimos. Antiguamente, hasta hace un año, ¿verdad?, empezamos a hablar de un concepto que se llamó pandemia. Y la pandemia nos llevó a un concepto de confinamiento. Y hoy estamos viviendo una realidad ondulante. A todo este proceso se le ha llamado la nueva realidad. En realidad, para la redundancia, estamos viviendo procesos de cambios continuamente, porque las condiciones ondulantes que ha acuñado últimamente la UNAM tienen que ver con las salidas y entradas de la casa, con este proceso ya de ir a trabajar, ir a la escuela, regresar y obviamente estar más tiempo fuera que dentro. Los primeros 3 meses de la pandemia estuvimos en confinamiento y la gente realmente salió poco. Nosotros los maestros tuvimos que estar en casa y no comprendimos muchos procesos. Si hacemos una remembranza hasta antes del 23 de marzo, la mayoría de las personas realmente no entendimos qué pasaba. Sabíamos que existía una pandemia allá por Asia y la teníamos muy lejana, pero después del 23 de marzo nuestra vida dio un giro de 360 grados. Nuestra casa se convirtió en la oficina, por eso hoy bienvenidos a mi casa. Porque esta es parte de mi oficina, parte de mi sala, parte de las recámaras, parte de la cocina, y todo esto se fue estructurando de una nueva manera. Sin embargo, ¿verdad?, todos los esfuerzos que hemos realizado han sido exhaustivos. Muchos ya regresamos a las universidades. Yo desde agosto ya regresé totalmente a mi universidad y obviamente ahí estoy trabajando durante todos los procesos. En este momento solicité el permiso para estar en un espacio de confort que es mi casa. Y me dijeron, claro, voy a dar la conferencia. Pero no todos nos dan este permiso. Y entonces, ¿verdad?, se encontraron barreras en los contenidos con los niños. Ahí vamos con los chiquitos, cada quien en sus bloques, cada quien en sus talleres, en sus espacios de preescolar, en sus escuelas secundarias, donde escuchábamos el rumor del salón que estaba junto, e incluso el recreo que se adelantaba en algunas escuelas, y nosotros estábamos metidos en un proceso educativo. Cuando cambia esto, en nuestra casa, en las 4 paredes que tenemos, ¿verdad?, se escuchó el gas. ¿Por qué no la señora que pedía los colchones y ropa vieja, se pedía que tocaban la puerta, el lechero? Todo encontramos en nuestra casa junto con el proceso educativo. Muchos maestros, buenamente, ¿verdad?, con este espíritu vocacional que tuvieron cuando dijeron, sí quiero ser maestro, y fue un sí sostenido, y salieron a sus escuelas, a sus comunidades. Recuerdo que los chicos de UPN, que no son maestros con el grado académico, pero que son maestros, porque ellos ya tienen esta ventaja, salían de sus comunidades y se iban un día a la comunidad. Para ellos la pandemia fue todo un proceso de estar en la comunidad un día con sus chicos y regresar a su casa y llevar cuadernillos. Por otro lado, maestros llegaron a la comunidad, a la tiendita de la esquina, y ahí repartían sus famosos cuadernillos. Y otros maestros fueron a la comunidad y se infectaron de COVID. Y entonces nos dimos cuenta que éramos seres vulnerables, criaturales, y que esto no nos permitía un desarrollo así como si fuéramos Superman, ¿no? Los superhéroes quedaron fuera, ¿sí? Ni Batman, ni X-Men nos ayudaron. Todos tuvimos que hacer nuestros propios esfuerzos por salir adelante. Y nos dimos cuenta que había problemas de tipo económico que ya sabíamos que tenían los niños, pero que nosotros no nos habíamos dado cuenta porque obviamente el proceso era muy rápido. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Que había problemas de tipo educativo, ¿verdad? Problemas de conectividad, de alfabetización digital por parte de los niños y los padres de familia, de aparatos digitales, pues se comparten algunas veces todos los miembros de la familia un teléfono celular, si bien les va, y si no, los padres de familia se van con su teléfono celular fuera de casa y el niño se les tendría que arreglar con la televisión, preguntándole a la vecina, yéndose incluso a parar cerca de las casas donde hubiera conectividad. En España salió un reportaje donde los niños iban a tomar la clase cerca del cementerio, que era donde llegaba precisamente la conectividad. Entonces, fíjense todo lo que nos pasó. Y obviamente esto también nos dio oportunidad de ver nuestras realidades desde diferentes trincheras. Otros maestros tuvieron que salir a cibercafés, niños que tuvieron que salir a cibercafés a tomar y impartir su clase para poder ir más o menos en el proceso educativo. Y obviamente algunos otros maestros se desplazaron a su centro de trabajo. ¿Para qué? Por favor, la siguiente diapositiva. Todo esto para dar respuesta a los aprendizajes fundamentales.
todos sabíamos de Delors, todos, porque todos somos profesores aquí. Y de alguna manera nos habían dicho que el aprendizaje, ¿verdad?, se va dando con los 4 pilares. Bueno, pues ahora ya hay 5, ¿no? Y seguramente que cuando lleguemos al 2023 tendremos 10 procesos de aprendizaje fundamentales para el desarrollo de toda nuestra integralidad, porque si bien la filosofía humanista tiene que ver con estos procesos de aprendizaje, pues nosotros tenemos que dar respuesta a todo lo que hoy se nos presenta como es el proceso de conectividad. El primero que es aprender a conocer. Los maestros tenían esa gran responsabilidad, los maestros nobles. Y algo muy interesante que decían, nosotros tenemos que hacer que nuestros cuadernillos sean comprensibles para los niños y para los padres de familia. Y ahí estuvo un pilar de la educación fuertemente ligado al desarrollo de los padres de familia y de los chicos. Y con lo que poco que se iba enseñando también de alguna manera desde las plataformas, los papás, muchos de ellos con paciencia llevaron a los niños, pero otros padres de familia se sintieron tan abatidos que obviamente dejaron que el niño aprendiera como quisiera. Y otros padres de familia, al encontrarse con problemas educativos, con problemas económicos, vieron que su hijo tenía problemas educativos y realmente hasta los llegaron a golpear. Tengo el caso, yo soy psicóloga. Yo trabajo mucho en sus procesos educativos, pero también trabajo con los chicos de psicología que dan temas de autoestima, temas de resiliencia, temas de educación socioemocional, porque eso es lo que trabajamos en la formación psicológica. Y dentro de una de las actividades que se realizaron, una madre de familia, la chiquita de una escuela, estaba participando en un tema de autoestima y se escucha la voz de la mamá que empieza a decirle palabras altisonantes. De momento la mamá se acerca y le dice que qué está haciendo. Y la niña dice, estoy en clase, mamá, estoy en clase. La madre de familia le da un zape a la chica y la chica lo único que hace es bajar la computadora. Y se escucha que llora y ahí perdemos la conectividad con la chiquita. Entonces, fíjense, estas partes de la comprensión donde los maestros quisieron ser mucho más humanos, mucho más acercados a los niños, pues resulta que muchos de ellos encontraron barreras realmente fuertes en la relación con los niños. Aprender a hacer, poder influir sobre el propio entorno. Bueno, pues hubo salas que se convirtieron en estudios, hubo cocinas que se convirtieron en estudios, cuando bien nos fue. Sin embargo, dentro de esta investigación que hemos encontrado, que la mamá sale de su casita de tejamanil, si bien le va, o sale de su casita de plástico casi a enseñarles a sus niños, donde niños de verdad no tienen más que una sillita de madera, más una sillita chica, para poder tomar la clase, donde la mamá está junto con él o el papá, según sea el caso. En otros casos, ¿verdad?, había salas preciosas, comedores, grandes libreros. Yo antes puse el librero, ¿verdad?, todos mis libros. Decir, ay, qué grandes chicos que tengo libros. Cuando empiezo a dar clases en la pedagógica me doy cuenta que los chicos de la Universidad Pedagógica Nacional no tienen nada. Y entonces yo dije, quita tus libros. Dales a conocer a los chicos que también eres como ellos. Gente, ¿verdad?, que ponía su pantalla, cuando decía, pon tu pantalla, mi amor, necesito escucharte, te oigo triste, ¿qué pasa? ¿Te necesito escuchar? Los chicos abrían su pantalla y leíamos una casa sin ni siquiera revocarlo, ¿sí?, con un techo que se notaba que ahí era de madera. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que influir en el entorno. Hoy el aprendizaje in situ tiene que tener más que nunca esta parte del entorno. Y esos son los aprendizajes fundamentales. Compañeros maestros, tenemos que ser empáticos en las diferentes realidades. Nuestros niños hoy van a nuestra escuela, pero no sabemos qué ha pasado durante este año y medio para poder ver que este niño ha cambiado. La vida no se retomó de forma natural. La vida está tratando de retomarse de manera síncrona y asíncrona con los niños. Por eso tenemos que estar ad hoc al entorno. Ya tuvimos la oportunidad de entrar a la casa de los niños por medio de las pantallas. Y los niños entraron a nuestra casa por medio de las pantallas. Esta vida privada realmente desapareció el concepto porque todos tuvimos este contacto entre unos y otros. Aprender a vivir juntos para participar y cooperar con las demás y en todas las actividades humanas. Debemos de tener paciencia con los chicos. Anoche me escribe una niña a las 11 de la noche y yo dije, yo ya no contesto, o sea, así como con el ojo
a medio abrir, dije, ay, me escribió esta chiquita, no sé qué querrá. Y entonces dejo el teléfono ahí, ¿cómo se llama? En el buró. Me voy a la cama, me duermo y siempre me levanto 5:30, digo. Me levanto 5:30, dije, voy a ver qué me escribió esta niña, porque era el único mensaje que quedó pendiente. Me levanto, veo el mensaje y yo, sorpresa. La niña me dice, maestra, no voy a poder asistir a clase hoy en la tarde porque mi abuelita murió. Entonces vean cómo todas estas cuestiones que nosotros tenemos, pues hay que irnos adecuando a los momentos de las chicas. Hoy tengo examen. ¿Ustedes creen que yo le voy a hacer examen a esa criatura? Pues claro que no. Debo de participar y cooperar con las demás actividades humanas. Hoy lo importante, si la abuelita no murió de COVID, es el entierro. Entierra a tu abuelita, nos vemos el martes, que estés más tranquila y estamos contigo. El otro día, antier, el miércoles, estoy tomando la clase, estoy haciendo el examen y me dicen, fulanita no se va a conectar. Yo, ¿qué pasó? Es que salió positiva. La chica tiene 18 años, ¿ok? Sigo con el examen, díganle que no se preocupe, que vea la grabación si es que la puede ver y ahorita me comunico con ella. En el WhatsApp, que tenemos los teléfonos de los chicos, le hablo, ¿qué pasó, corazón? Y me dice, sí, maestra, tengo COVID. No hagas el examen, vamos a ver qué podemos hacer para tu calificación. Este tipo de situaciones nos hacen más humanos. Tengo que hacer una cooperanza con esa niña. ¿Qué implica la cooperanza? ¿Verdad? Estar junto con ella y junto con ella y tu familia tratar de entender sus realidades. Por eso es juntos, aprender a vivir juntos. Porque yo quiero pensar que todos nosotros hemos de a oídas, de relación con las personas con las que nos llevamos, hemos perdido un ser querido. Y sabemos lo que eso implica. Y no podemos decir primero el conocimiento, el saber y después la parte humana. Creo que este proceso de vida que estamos viviendo nos está llevando a ser mucho más humanos y mucho más sensibles. Hay muchas cosas, maestros, que se arreglan de un plumazo y ustedes lo saben. Sí. Entonces es muy importante que los niños se sientan amados por su maestro. No tienen otro referente ahora. Su maestro está sano, aunque hayamos pasado COVID, si es que pasaron. Aunque hayamos perdido a nuestra familia, si es que alguna persona la vivió. ¿Qué sucede? Cuando tú estás frente a tus niños son lo más importante. Y estos niños te merecen a ti y tú los mereces a ellos. Por eso, esta parte de aprender a vivir juntos y participar y cooperar te lleva a la cooperanza, a la praxis de tu práctica docente, a ser más humano y comprensivo de los eventos que has tenido con cada uno de los chicos. Aprender a ser. Esta parte tan importante en la filosofía que nos lleva a un repensamiento de nosotros mismos es un proceso fundamental que recoge los 3 elementos anteriores. Si mi vocación, compañeros, es realmente ser profesor, yo seré profesor las 24 horas, con mis propios espacios para mí, con los propios espacios para mi familia y para mí, con los propios espacios para la planeación y con los propios espacios para estar con los chicos. Y decían los griegos antiguos, quien organiza su tiempo, organiza su vida. Entonces, compañeros, necesitamos darle tiempo al tiempo. No me siento mal por no haber contestado el día de anoche. Eran las 11 de la noche y mi cuerpo también requiere descanso y mi cuerpo también requiere este espacio de responsiva. Por eso necesito negociar con las personas que están superiores a mí, con mi jefa, ¿verdad?, que es mi directora, con mi decano algunas veces y por qué no con mis compañeras. Necesito expresar estos elementos de la educación socioemocional, son fundamentales porque me hacen ser, me hacen pensar. Si bien mi izquierda ya lo había señalado, que debemos conocernos y al mismo tiempo señalar nuestras emociones, tengo que ponerlos hoy en práctica. Todos sabemos de esto porque en la formación docente nos lo están diciendo, porque en los famosos, ¿cómo se llama?, consejos de profesores también lo estamos trabajando. Necesito aprender a ser asertivo, necesito darle mi tiempo y también necesito darle tiempo a las personas amadas, porque si no, hago un desquebrajamiento de mi propia historia. Por eso son aprender.
aprendizajes fundamentales que vienen desde mis padres hasta mí como profesionista y yo como profesionista a los niños. Y esta es una cadena que se va haciendo sinergia durante todo el tiempo. Y por otro lado, aprender a trascender. Yo siempre pongo este ejemplo porque a mí me fascina, ¿sí? Yo recuerdo a mi maestra de primer año de primaria, María Cristina Vidal Marín, una maestra excepcional, una persona chaparrita, muy linda con sus chinos, con un perfume maravilloso, que me hacía llegar a la escuela y decir, ¡ay, esa es mi maestra! Y entonces me llenó de tanta alegría y aprendí tanto. Yo era en primero y en segundo año, pero aprendí a sonreír junto con ella, con ese lápiz labial tan delgadito que tenía y tan hermosa. Y yo, todas las veces que puedo, me pinto los labios. El perfume de mi mamá, que también fue una gran maestra, ¿sí? La forma de pararse frente a un grupo por parte de la maestra, ¿cómo se llama? Esther, por parte de muchas personas, por parte de la maestra Marta Astete Bedoya, ¿verdad? Que también me enseñó a trabajar con los niños de secundaria. Y esto me hizo profesora. Entonces, por favor, que yo sea en este momento como maestra una trascendencia para la generación que sigue. Y si esa generación va a ser de médicos, ingenieros, economistas, políticos, es más, hasta presidente de la República, recuerden la belleza que tenía esa maestra que les acompañó a los niños. Y debo de no meter goles con la familia. La familia, con todas sus limitaciones, sigue siendo el único lugar donde el niño avanza y algunas veces también se estanca. Pero mi trabajo como maestro es decirle que la familia le va a ayudar durante toda su historia. Yo, maestro, lo acompañaré durante toda su vida, porque eso me va a permitir a mí alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable del chiquito, que requiere acciones individuales y colectivas. El niño va a aprender a encontrarse todos los días para poder decir, quiero ir a la escuela, me gusta mi escuela, me gusta mi maestra, es la mejor maestra que tengo. Y no decir, ay no, la maestra regaña, grita, se enoja, es más, hasta tiene el ceño siempre fruncido porque está muy enojado, tiene las manos de garra porque ya está muy tensa, tiene el cuello duro porque ya no sabe qué hacer ni siquiera con su propia historia. Entonces, maestros, estos aprendizajes fundamentales nos ayudan a encontrar la vocación que nosotros elegimos y al mismo tiempo el camino que tenemos que recorrer. Cuando les preguntamos en la prueba estos 5 elementos fundamentales, muchos maestros se encuentran cansados, decepcionados, frustrados, también con problemas económicos y no saben cómo hacerle para salir adelante. Y entonces ahí está el papel del director, del coordinador, del subdirector, del ATP, para animar a sus maestros a que ellos sigan adelante y obviamente puedan encontrarse en algún momento de la historia para ser trascendentes. La siguiente, por favor. Voy a tomar tantita agua. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien bonitas las palabras anteriores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para esto hay mucha fundamentación teórica, un montonal. Quiero comentarles, hoy EBSCO, Psicolit, Dialnet, Cielo están recibiendo alrededor de 2,000 investigaciones diarias. O sea, quiere decir que las investigaciones siguen, son impresionantes. Entonces, dentro de estas aportaciones que podemos encontrar desde la teoría, a quienes les gusta mucho la teoría, pues vamos a encontrar algunos aspectos sobre el trabajo colaborativo. ¿Qué implica el trabajo colaborativo? Implica poner mi parte y mi aporte para poder conseguir avances en el proceso educativo. ¿Y qué implica esto? Que yo sea el motor de este aprendizaje para que los niños, los padres de familia realmente se sientan enganchados en lo que yo estoy haciendo. Y entonces todos con su aporte logramos hacer la transformación educativa que tanto se espera en el mundo. No es del país, es del mundo, señores, porque todo el mundo está haciendo lo mejor que puede para transformar, innovar y hacer posible la creatividad educativa. Si bien el concepto de creatividad está metida, así acuñada en el movimiento económico neoliberal, realmente da respuesta a los procesos de cambio, de transformación. ¿Para qué? Para que todos nos sintamos creativos y al mismo tiempo innovadores de la práctica y de la acción docente que realizamos.
¿Quiénes son los actores de este trabajo colaborativo? Pues son los padres de familia, el programa mismo, ¿por qué no? La escuela que ahora tengamos, sea por pantalla, sea el espacio físico, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, hacer posible el acompañamiento con los chicos. Yo les comento un caso con este trabajo colaborativo. Les pedí a mis niños un TikTok de la unidad que estábamos trabajando. Y los niños, ¿verdad?, se pusieron a trabajar. Impresionante. Yo me quedé impactada porque ellos revisaron varios TikToks y dijeron, bueno, si tanta basura nos venden con el TikTok y luego nosotros hacemos TikTok no muy buenos, ¿por qué no hablar de la psicología social? Y me impactaron lo que ellos hicieron. Les daría 9, búsquenlos, psicología social o para. Y entonces se van a dar cuenta como los chicos, en medio, ¿verdad?, de algunas limitaciones, porque me dijeron, yo no puedo participar más que con mi teléfono, ok, tu voz, que es muy importante, los niños me siguen. Entonces, cuando yo vi sus TikToks, cuando yo veo sus, ¿cómo se llama?, sus Prezi, cuando yo veo también sus Kahoot, que hacen un esfuerzo impresionante por hacerlos entre el equipo, digo, me hacen el día. ¿Por qué? Porque en mi trabajo sí hay más conectividad. Pero cuando voy a la pedagógica y les digo, grábense y quiero escuchar su grabación en conjunto, ¿verdad? Hagan el esfuerzo por reunir la grabación en conjunto. Es impresionante cómo los muchachos van haciendo lo mejor que pueden. Ahí no todos tienen computadora. Ahí regresaron a la universidad por la conectividad precisamente. Y entonces esto los hace valiosos, tan valiosos como los otros chicos que tienen todas las oportunidades. Y este trabajo colaborativo a mí como profesor me hace el día. Maestros, pregúntense, ¿qué hago yo como profesor para que los niños me hagan el día a mí como maestro? Y yo llegue a mi casa con todo el doble trabajo que tenemos hombres y mujeres, no nada más las mujeres. De guisar, de ver al niño, de que no nos falte el gas, de que la casa esté limpia, pero me hicieron el día. Porque eso también es parte del trabajo. Las esposas o los esposos que tienen a sus compañeros en otros trabajos, ellos ahí hacen los que llegan felices y dicen, ay, fue re bien, pues que a ti también te vaya muy bien. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, tanto en la escuela como preparación, como vida social, se refleja en el sistema familiar, ¿sí? El sistema familiar donde 2 adultos cuidan a niños y donde en ese espacio se permiten las relaciones sexuales entre los adultos. Eso es lo que dicen los libros de texto del sistema familiar. Entonces, fíjense qué tan importante es esta parte de la familia, porque ahí se permiten muchas cosas. En la familia aprendemos a competir, en la familia aprendemos a relacionarnos, incluso hasta a discutir. Los que tienen hijos adolescentes, ¿verdad? Esos hijos adolescentes que nos sacan canas verdes nos enseñan también a discutir con ellos y nos entrenan cuando tenemos alumnos adolescentes. Entonces, el sistema familiar es muy importante porque ahí se resuelven muchas de las dudas existenciales que tenemos. Por eso, tenemos nosotros que ser portavoces, es decir, que la familia pues es un sistema sano. Dijera Virginia Satir, es un sistema nutricio. Entonces, si el trabajo colaborativo de mis alumnos me refuerza mi sistema familiar, yo hago un ida y vuelta. Mi sistema familiar me retroalimenta y voy a mi escuela y me siento muy bien. Como lo dice la teoría de Uri Bronfenbrenner. La teoría de Uri Bronfenbrenner, en palabras sencillas, dice: el ser humano está unido desde un sistema integral personal muy suyo, muy individual, a un sistema grandísimo que es el mundo. ¿Ven ustedes hoy quienes mandaron a sus niños hoy a vacunar? ¿Sí? Estamos aquí en esta reunión y les decimos: ay, ya lo han vacunado, ¿cómo está allá? Porque tenemos una conexión con nuestros hijos. Y cuando nosotros salimos a vacunarnos, ¿verdad? Y tenemos hermanos, le preguntábamos a nuestro hermano: ya les toca a los de 50, ya vamos con los de 40, ya estamos los de 30. ¿Por qué? Porque somos una sinergia en el mundo, como los clústeres. Sí, que hoy estaban hablando en las noticias de los clústeres. Somos una organización que se relaciona unas a otras. Entonces, vean qué tan importante es tener esta relación con la familia, con el trabajo colaborativo. Y voy al trabajo colaborativo y jalo la teoría de Bronfenbrenner. Cuando una amiga mía de la escuela se enferma, no nos hemos puesto a su servicio, no les decimos: manita, lo que quieras. ¿Por qué? Porque es nuestra amiga, porque es alguien a quien queremos, porque esta relación es ida y vuelta, es una gran red de relaciones. Y obviamente tenemos un estatus, maestros.
Nos dicen a nosotros que somos maestros de la escuela, maestros de grupo, maestros de todo este tipo de cosas. Y entonces los maestros tienen una investidura y una preparación profesional bien particular. Fíjense, los que tienen hijos médicos. Los médicos al principio cosen mantitas, ¿no? Los han visto a los médicos que van cosiendo la manta. Cuando llegan a quinto o cuarto semestre, al finalizar una cirugía, los doctores, los maestros doctores, le dicen: ¿quién acaba de cerrar el cuerpo del que están operando? Y yo nada más era el remate, el chiquito de medicina. Nosotros, ¿verdad? Desde que empezamos la carrera, con los maestros de educación básica, nos metemos a ir a observar, a ir a participar, a ir a acompañar al maestro, y luego somos los maestros. Entonces nuestra carrera es la única carrera que tiene un escenario de formación dentro y un escenario de trabajo dentro del centro educativo. Y por eso nuestra carrera tiene particularidades bien bonitas. Y obviamente esto nos hace ser diferentes a las demás carreras. Por tanto, ¿verdad? Cuando entendemos estos elementos, podemos vincular dos variables: el trabajo colaborativo como elemento fundante con la familia y con los maestros. Y con eso vamos relacionándonos y vamos haciendo cosas y actividades positivas en bienestar de nuestros educandos. Y esto es lo que dice la teoría, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que cuando vayamos a hacer una intervención tengamos siempre presente la fundamentación teórica. La siguiente, por favor, si son tan amables. Pues bien, dentro de lo que nosotros realizamos en este trabajo de investigación, pues hacemos un diseño de investigación ex post facto. ¿Qué implica este diseño de investigación ex post facto? Es una descripción, ¿verdad?, del fenómeno en el lugar, en el aquí y en el ahora. Y obviamente nuestra fundamentación epistémica es la fenomenología, el aquí, el ahora y la formación entre los chicos que están viviendo como profesores nobles. Y con tres preguntas fundamentales muy al estilo de la representación social. ¿Qué cambios puede hacer para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje? ¿Cuáles son los cambios que deben instrumentar a la escuela a fin de favorecer los aprendizajes de las y los alumnos en tiempo extraordinario o nulo? ¿Qué otros cambios se requieren en el quehacer educativo para garantizar el derecho a la educación de todas y todos los niños? Apenas ahora tenemos, ¿verdad?, 125 madres de familia y 55 padres de familia ya analizados, y ahí vamos, nos falta todavía, ¿verdad? El promedio de edad, regularmente tomamos los 3 primeros años de primaria más los primeros años, los 3 años de preescolar. Es aproximadamente de 23.5 años y los padres de 28 años en promedio. Las maestras son 128 maestras que hemos estado encuestando ya con todos los datos registrados y 20 maestros. Sigue siendo la feminización del magisterio, si se dan cuenta, y la feminización de la familia, donde está el promedio alto de estas personas. Son comunidades sencillas, no son comunidades de niños de la escuela Ángeles o de Humboldt, no. Son niños de educación obligatoria oficial. Y obviamente la edad promedio de las maestras nobles es de 24.1 años y mes, y los maestros en ese momento que se hizo la prueba de 25.9 años. Entramos a las escuelas con el tema de bienestar laboral y terminamos con este tema ahora que es tan importante de la relación con los padres, los niños y los maestros, ¿sí? Y lo que hemos encontrado, ¿verdad?, es que los maestros tuvieron que adecuarse a los medios de comunicación, en especial a la conectividad, y que algo muy interesante que tenemos todavía, que estamos tratando de encontrar la cuadratura, es que ellos ayudaron a los maestros que no tenían tanta experiencia en el proceso de WhatsApp, de Facebook, de Zoom, de Meet, y les fueron enseñando. Y que la institución misma también en las juntas de academia o en las juntas de profesores también les fueron enseñando algunos de estos elementos. Pero algo muy importante que también descubrimos es que los maestros en su historial, en su vida de historia, los maestros más grandes no quisieron al principio, tomar muy en serio lo de la conectividad, hasta que vieron que cuando salían los maestros más grandes se enfermaban. Entonces se regresaron a la conectividad de alguna manera. Por otro, los cambios que se deben instrumentar en la escuela, las formas de evaluación.
Hay unas propuestas de evaluación muy interesantes donde la maestra dice: yo muchas tarjetas de apreciación para los niños, donde lo logra, no lo logra, y si lo logra, ¿qué pasa? Pero antes yo tuve también que hacer mucho entrenamiento en actividades para observar a los niños, para poder trabajar con ellos y al mismo tiempo hasta para afinar el uso. ¿Y qué otros cambios se requieren en el quehacer educativo para garantizar el derecho a la educación? Esto es muy importante, que al principio muchos tuvimos los WhatsApp llenos de mamás y de niños, ¿verdad? Bueno, mamás de los niños, que querían saber qué pasaba con la escuela. Y que cuando ya las mamás no respondían era porque se había acabado la parte económica o porque en realidad ya no querían llevar a los niños a la escuela. Entonces, ¿qué hacían las maestras? Principalmente las maestras que trabajan en comunidad, iban a las casas, ¿sí? Las maestras que están acá en la ciudad, en la gran metrópoli, o que somos todo México, Puebla, Tlaxcala incluso, lo que hicimos fue llamar por teléfono. Pero también es importante monitorear al chiquito. De vez en cuando lo que ustedes hacían era: páseme a su niño, por favor. Y entonces lo saludaba. Dice: cuando yo saludaba al niño fue muy importante. Y ojo, cuando las maestras por primera vez tenían al niño que no lo conocían, por ejemplo de primer año, los niños decían: ¿quién es? ¿Quién es? Tu maestra. Ah, mi maestra, el concepto de maestra. Entonces ahora lo que tenemos que fortalecer, queridos maestros, es el concepto, ¿verdad? Y el imaginario social de quién es un maestro. Porque solamente así el niño y el maestro van a poderse conectar. Porque para él ciertamente existía una figura detrás de la pantalla, pero ahora el maestro es quien está jalando esta información. ¿Por qué les digo esto? Porque apenas tenemos en realidad casi 30 días de clases, o 40. ¿Qué va a implicar esto? Que el niño necesita los 100 días para que pueda visualizar quién es su maestro, porque a él le cuesta más tiempo, no más trabajo, más tiempo, de lograr vincular a su maestro con el proceso educativo. Y entonces cuando se logran estos dos elementos se puede realmente hacer la sinergia. Mientras el niño va por su lado, va tratando de aprender con una persona extraña y el maestro pues está queriendo meter el proceso educativo. Entonces necesitamos ir así y de momento encontrarnos en algún momento, en algún concepto, en alguna actividad, en alguna, ¿cómo se llama? En alguna tarea para hacer esto. Y entonces poder caminar de la mano uno con otro. La siguiente, por favor. No les voy a presentar datos estadísticos porque pues no tendría mucho sentido, ¿no? Porque no es el tema de la charla. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues los procesos de cambio y continuidad, es el involucramiento de los padres de familia en la actividad docente. Por favor, no los dejen. Los papás tomaron un papel protagónico durante la pandemia de confinamiento. Ahora estamos en la pandemia ondulante. Entonces tenemos que jalar a los padres de familia para que ellos también sigan trabajando con nosotros. Otra cosa muy importante, los papás no cuentan algunas veces con el conocimiento psicológico del niño. O sea, ellos tuvieron una forma de aprender y nosotros les estamos, de otra manera, les estamos mostrando el camino del conocimiento al niño. Entonces tenemos que lograr este vínculo, lograr esta forma de relación entre ellas y obviamente tiene que ser un conocimiento psicológico y pedagógico. Maestros afuera de su salón de clase, cuando les toquen los niños, ¿verdad?, que van a la escuela, pongan allí algunos tips de desarrollo del niño, porque los papás lo leen, no entienden mucho porque dicen, bueno, ¿por qué habla de lo biopsicosocial? Bueno, pues no pongan esos conceptos, pongan conceptos que los padres puedan comprender para que se lleven una idea siempre. Se llaman pinceladas de sabiduría. Ustedes pongan sus pinceladas de sabiduría para sus padres. Y obviamente establecer lineamientos amigables para que el aprendizaje signifique un qué, un para qué y un hacia dónde lo van a poner en práctica, ¿no? Y otra cosa, en cuestión de la infraestructura, los alumnos no tienen conexión como nosotros la tenemos. Díganme que no compró más megas para su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitábamos más conectividad. Y obviamente algunos niños no tienen luz, se les cae la luz, es impresionante. Yo doy clases en una escuela de normal y la niña me manda por el teléfono, maestra, no tengo luz. Vino un aguacero marca diablo y se me fue la luz. Entonces, ojo con esto como para poder tener un proceso de desarrollo bien. En la universidad el otro día se nos fue la luz, ¿sí? Y les dije, esperen, vamos a contar del 1 al 15 y si llega la luz nos conectamos con sus compañeros que están del otro lado. Efectivamente llegó la luz y nos seguimos conectando. Yo reduje la clase y les dije, esto queda de tarea, jóvenes, antes de que se me vaya la luz, adiós, cuídense mucho.
uno debe también de tener esta capacidad de flexibilidad. Pensamiento convergente, pensamiento divergente, maestros. Los maestros, la comunicación como un punto de quiebre entre los tres principales actores: padres de familia, mis compañeros docentes y los alumnos. Tengo que aprender a manejar de mejor manera mi comunicación y ser asertivo en cada uno de los escenarios que me toque hablar. Hace énfasis en la necesidad de tener empatía en cada situación, ¿de acuerdo? ¿Qué implica la empatía? Estar acompañando al otro hasta, ¿verdad?, el mayor tiempo posible. Si me pongo en sus zapatos, yo me puedo deprimir. Hoy la empatía está siendo analizada para que nosotros tengamos mejores conceptos para que se llama empatía. Y obviamente es necesario conocer, ¿sí? Maestros, cómprense, bájense libros de autoestima, escriban un diario. Imagínense que sus nietos y sus bisnietos conozcan su historia de maestros cuando ustedes ya no estén y digan: mi bisabuelito o mi bisabuelo, según sea el caso, fue maestro en la pandemia y tuvo un montonal de creatividad porque miren lo que escribió, ¿no? Entonces yo creo que sería padrísimo que esta gente nos conozca. Ahora no los conocemos, ustedes no conocen a sus tataranietos, pero seguramente si un tataranieto conoce que ustedes fueron protagonistas de la historia en una pandemia, les va a llenar de mucho orgullo. ¿Para qué? Para adaptarnos, ser trascendentes y comprender la realidad. La que sigue, por favor. Dentro de las primeras conclusiones a las que hemos llegado en el estudio, el profesor debe invitar a los padres de familia a la participación respetuosa dentro de la escuela, ¿sí? Los papás ahora se sintieron los maestros, entonces por favor hay que colocarlos. Ellos son los padres de familia, nosotros los profesores. Para llevar a dicho a cabo, poder llevar la corresponsabilidad en el aprendizaje de sus niños y de sus alumnos. La formación profesional como sentido conceptual y categoría analítica constituye un eje fundamental que permite reflexionar cada día del trabajo, ¿verdad?, de manera profunda las razones, los motivos, las expectativas, las percepciones e ideas que la persona, el sujeto como maestro, tiene respecto a su profesión en la docencia. Maestros, ustedes son maravillosos, nos acompañan toda la vida, no lo olviden. Ahora hay que humanizarnos, sociabilizarnos y obviamente entregar lo que nos queda como profesores hasta que el tiempo quiere. Los padres son los responsables ante la ley de la educación de sus hijos, por lo cual son parte importante de las escuelas, ¿sí? Ellos no son la escuela, ellos son los padres de familia. Hay que recolocarlos y eso es un trabajo continuo, diario y de siempre. La educación familiar es la base e influye enormemente en la enseñanza formal y es un factor significativo entre la complejidad de los factores asociados a la desigualdad de oportunidades en la educación. Los padres de familia deben animar, pero nosotros tenemos que animar a los padres de familia. Es un trabajo como si fuera una ficha de dominó, que si yo la toco y hay muchas fichas de dominó, estas se caen. Entonces lo que me toca es, ¿verdad?, pararlas para que todas estén armónicas, si hablamos de las fichas de dominó. Si hablamos de un trabajo pedagógico, todos somos necesarios e importantes en el proceso educativo. Y desde los profesores, en la lógica pedagógica, deben velar porque los padres cumplan sus responsabilidades. Ese es el trabajo, ¿sí? Que los padres lleven a los niños, que los padres pues les laven sus camisitas, ¿no? Hay muchos papás que no lo hacen, pero entonces a mí me toca trabajar con el niño. Y obviamente proporcionando estrategias para facilitar la interacción y cooperación, yo diría cooperanza familiar. Entre todos podemos mejorar el mundo, mediante la participación de estos en la escuela y una comunicación fluida y habitual. ¿Por parte de quién? De los padres y de los niños. Y con esto, ¿verdad?, yo creo que podemos lograr una escuela más humana, más corresponsable y más trascendente. La que sigue, por favor. Por lo tanto, nuestro trabajo, maestros, es hacer de este mundo educativo un mundo más armónico, más en paz y comprensible para la complejidad de la ciencia. Muchas gracias y muy amables por escuchar.
maestra. Doctora Dulce, de veras tiene usted muy interesados a los asistentes en su conferencia. Tenemos 550 asistentes hasta el momento. Tenemos felicitaciones, tenemos muchos saludos y que les gustó muchísimo la realidad con la que maneja pues estos problemas de conexión, de educación en pandemia, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con hay muchas preguntas, algunas pues lógicamente son repetitivas. Traté de elegir las que nos puede contestar, sus estrategias ya no las fue mencionando, pero bueno, dentro de las preguntas tengo esta, dice, ¿cómo podemos negociar con los padres de familia su apoyo e interés en la escuela de sus hijos para realizar un trabajo colaborativo con ellos desde casa? Sí, creo que la escucha activa, que es una estrategia y es una técnica muy importante para lograr un diálogo armónico con ellos, dice Pablo Freire, yo no soy sin mis alumnos. Entonces creo que tenemos ahora que repensar con esta mirada de Pablo Freire y decir, yo no soy sin mis padres. Y lo que debo hacer es precisamente escuchar sus necesidades, sus inquietudes y en mi cabecita priorizar, ¿sí? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es una cosa y qué es trascendente? Porque si yo me voy solo con la primera impresión, seguramente el padre de familia va a decir, no me entendí. Entonces, lo escucho, sus necesidades y las priorizo. Y vamos, una cosa a la vez. Primero incluso hasta por lo urgente. Maestro, no tengo dinero para la conectividad. Entonces tengo que buscar la forma en darle a ese niño con esas características mayor avance programático para que vaya piano, pero que no se me vaya por completo. Segunda, maestra, tengo mi familia enferma de COVID. ¿Qué hago? No va a poder venir un niño, ¿ok? Por teléfono va a ser la cosa A, cosa B, cosa C, y me entrega este producto. O sea, no tengo que organizar mi vida ahora en función de las necesidades de los otros. Pareciera muy complicado, pero yo creo que como cuando empezamos a dar clases, maestros, no me van a decir que el primer año de escuela, ya con su título escolar, tuvieron 10. A muchos niños echamos a perder. Yo tengo 37 años dando clase. Y cómo recuerdo a mi primera generación y digo, me faltaron tantas cosas que ahora evito que me falten. Entonces, yo creo que estamos en este proceso de reaprendizaje en todos los sentidos. Y ahora el reaprendizaje tiene que ver con la forma de encontrar al padre, escucharlo y en el diálogo y en la mediación y negociación procurar que el niño avance a su tiempo y a su ritmo. No todos van a avanzar al mismo ritmo. Si en el salón de clase no avanzaban de la misma manera, pues imagínense ahora que tienen a sus papás con determinados problemas. Cada niño es un caso. Sí, doctora, efectivamente, doctora Dulce. Mire, también tenemos más felicitaciones esta mañana. Y bueno, aquí tengo otra pregunta que también es interesante. Ya todas las estrategias, pues nos las fue usted poniendo en la mesa en esta conferencia, pero dice, ¿cómo podemos mejorar el lado actitudinal de los alumnos con ayuda de los padres de familia? Ya que si los niños viven algún tipo de violencia en casa, lo reflejan en el salón y son agresivos con sus compañeros y a veces con los docentes. Sí sé que es difícil, pero bueno, usted es experta en lo que viene siendo violencia y lo que se ha vivido, ¿no?, alrededor de todo este contexto pandémico y el trabajar dentro de nuestras casas como docentes y aparte como padres de familia, pero ahora que estamos regresando a las aulas, ¿verdad?, es muy importante la sana distancia y ver los contextos de los alumnos. Doctora. Algo muy característico que se ha venido presentando es que la mayoría de los niños que van a la escuela es precisamente por intentar
salir de ese ambiente que es tan agresivo en el interior de las casas. Esto es una realidad. Entonces, creo que bien pensaba Montessori, bien pensó Pestalozzi y Froebel, ¿sí? Y todos sabemos de estos autores. ¿Qué pasó con Montessori? Guarda el orden y el orden te guardará. ¿Se acuerdan que hacíamos, cómo se llama? Nuestro reglamento en el salón de clase, la primera semanita, y todos lo hacíamos. Y todos ponemos nuestros listoncitos. Bueno, ahora tenemos que ser mucho más creativos con esta cuestión del reglamento en la escuela. Pero por mi parte como docente necesito buscar desde la web música, arte, instrumentación para que los niños se mantengan ocupados en el espacio en donde están sin tocarse. La música es una buena estrategia. Analizar una buena obra de arte es una buena estrategia. Ponerles pruebas como la de Steinbach, ¿cómo se llama? Como esta cuestión de tú puedes lograr esto no con hojas, sino que ellos mismos hagan, seguramente van a mantenerse ocupados en este espacio de paz que ellos buscan estando en la escuela. El niño me está gritando a mi maestro que esto es lo que vive en casa y que si yo le respondo de la misma manera, el niño va a aumentar la parte de agresión para conmigo. Entonces sí tengo que poner los límites. El problema de las familias hoy es que perdieron los límites, ¿sí? Que el niño no sufra, que el niño no vea lo negativo. Ok, estamos de acuerdo, pero el niño debe de tener límites. Entonces, maestro, debes de poner límites. Hasta aquí. Si tú gritas, si tú te pones agresivo, no voy a permitir, ¿verdad?, que hagas este tipo de acciones, porque entonces tú me vas a apoyar en esto. ¿Sí? No te voy a castigar, bueno, que a lo mejor quiero darle un saco, pero no puedo hacerlo. Tú me vas a ayudar en esto. Y entonces, ¿qué hago? Lo pongo a que escombre a lo mejor libros, cuadernos, lápices, que doble hojitas. Algo necesito hacer con este niño porque él por dentro está en una actividad impresionante que yo no puedo algunas veces ni siquiera decodificar porque yo no sufrí violencia familiar. Entonces, si yo no la sufrí, ¿cómo le encuentro a este niño esta lógica? Pues haciéndole que él haga actividades. Maestros, sí, cuando nos dijeron que nos regresáramos a nuestra casa, ¿cuántas cajas nos sacamos de la escuela? ¿Cuántas bolsas nos llenamos de la escuela? Pues hoy hay que empezar a llevar algunas cosas que sean prácticas para los niños. Pónganles rompecabezas, pónganles dilemas, chiquitos, los niños son buenos para los dilemas. Pónganselos, y los niños van a tener que parar esta energía que tienen interna, porque en su casa muchos de ellos hasta dentro del refrigerador se metieron cuando había problemas entre papá y mamá. De verdad, está registrado. El niño se fue al refrigerador porque escuchaba los gritos y se encerró en el refrigerador para no ser tocado. Imagínense el refrigerador, el simbolismo. Ahora, maestro, te toca hacer ese refrigerador simbólico para acoger al niño y darle paz en este calor y en esta energía que él lleva. Ese es tu chamba, ¿sí? Y encontré aquí otra cosa, con 32 niños. Maestro, organiza a tus niños. Tú sabes de teoría de grupos. Organiza a los niños, ¿sí? Para que ellos puedan realmente relacionarse y puedan apoyar a sus compañeritos que tienen alguna situación particular. Y obviamente, con los niños de rezago, haz pares. No dejes que estén solitos, porque los niños solitos se vuelven más agresivos y más frustrados en el camino educativo. Sí, maestra, gracias por leer las demás preguntas y hacer un compendio, ¿verdad?, a estas preguntas y este interés que tienen en su tema los docentes y responder a cada una de ellas. Mire, damos para más, hay muchísimas preguntas. Este tema es muy rico, les gustó mucho a los docentes, están muy involucrados, seguimos con manteniendo esos asistentes, pero por el tiempo, maestra, ya son las 11 de la mañana y bueno, por el tiempo tenemos que ir respetando tiempos, avisarles a los docentes que ya vamos a poner la liga de asistencia en el chat para que ellos se puedan registrar. Y tengo a la maestra Maru López, que es también compañera de nosotros, muy querida en los CATEPs, los diferentes CATEPs
de todas las regiones del estado de Puebla, que viene en el Catepatlisco. Ella le dará la, pues, el agradecimiento esta mañana, doctora Dulce. Fue un placer acompañarla en este trabajo, en esta ponencia. Su servidora, Abril Sauer del Moral, del Catepatlisco. A sus órdenes. Gracias. Maestra, yo voy a preguntar, soy muy preguntona. Ya me tengo que salir, ¿verdad, maestra? Adelante. No, doctora, mejor si escucha a la maestra Maru, por favor, maestra Maru, ya la escuchamos también claramente, y también a la doctora, entonces ella le va a hacer las palabras de agradecimiento. Es cierto. Bien, doctora, pues agradecemos su valiosa participación en este taller, por sus valiosas aportaciones, y desde luego agradecemos también a todas y todos los participantes en esta conferencia, y es así como damos por concluido este evento. Sin duda, las aportaciones que se han expresado serán un gran legado de este primer Congreso de Tutoría Puebla 2021. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Buen día. Gracias a todos y a todos.